mi pantalla. Ok, ahí está. Y vamos a iniciar con donde nos quedamos con nuestra presentación. Allá está. La clase pasada estábamos viendo los elementos que nos van a permitir a nosotros realizar una conexión a nuestra base de datos. Al final de cuentas, pues no es muy complicado. La conexión la vamos a hacer por MySQL y ok, permítanme. Y obviamente, pues para poder realizar este proceso, pues requerimos de 4 elementos. Estos 4 elementos son el servidor al que nos estamos conectando o nos vamos a conectar, en el usuario. El usuario depende mucho de si ustedes realizaron algún o crearon algún usuario como práctica en su materia de bases de datos y obviamente aprendieron a otorgar permisos. Y con estos permisos, pues, estos permisos deben estar asignados solamente a la base de datos con la que van a trabajar y obviamente aunado a este usuario, pues viene una contraseña de acceso al mismo. Y por último, pues es el nombre de la base de datos con la que vamos a estar trabajando para desarrollar nuestro sitio web. Entonces, esto es importante al final de cuentas. El hecho de que nosotros tengamos un usuario y obviamente los permisos otorgados sobre este mismo brinda seguridad al acceso de nuestra información con respecto al manejo de bases de datos, ya que nosotros podemos tener un usuario configurado que solo tiene acceso a una y solo una base de datos. En caso de que llegáramos a tener algún problema con algún acceso ilegal a nuestro sistema gestor de base de datos, utilizando el usuario que nosotros establecimos para la conexión a nuestro sistema, que puede pasar, ¿no? Obviamente, lo único que podría afectar, pues sí sería el sistema con el que estamos trabajando, pero los demás sistemas, o en este caso, más específicamente, las demás bases de datos que yo tengo creada en mi sistema manejador de base de datos, pues simplemente no se verían afectadas por el ataque a nuestro sitio. Entonces es importante que ustedes creen o tengan un usuario correspondiente. ¿Para qué? Para manipular su base de datos sin la necesidad de estar utilizando a root. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que nosotros estemos utilizando nuestro usuario root, corremos el riesgo de que si en algún momento tenemos algún acceso ilegal a nuestras bases de datos utilizando este usuario, utilizando este usuario, corremos el riesgo de que puedan dañar todas y cada una de las bases de datos que componen los diversos sistemas o páginas web las cuales yo tengo creadas. Entonces tengan cuidado con este aspecto. Y obviamente, una vez que nosotros ya hemos trabajado con esto, esta es información que cura. El servidor de MySQL soporta el uso de diferentes... Bueno, esto ya lo habíamos platicado. No lo reconoce como localhost, sino con la dirección del mismo. Ok, ahora sí. Una vez que nosotros hemos creado lo que corresponde satisfactoriamente a nuestro MySQL y, ok, suplantando los valores, que sería, en este caso, lo que vamos a hacer es almacenar lo que es nuestra conexión, la configuración de nuestra conexión de MySQL y directamente una variable que es MySQL, y obviamente con la palabra new nosotros estamos creando en este caso un nuevo objeto de conexión de MySQL y con la configuración que le habíamos dado con anterioridad. Ok, vamos a hacer la prueba para que vayamos entendiendo un poquito más este asunto. Voy a abrir lo que corresponde aquí está, a mi
Visual Studio Code para que vayamos verificando si esto es real. Ok, en este caso aquí nos quedamos, estábamos creando cada uno de los apartados que vamos a necesitar para realizar la conexión y obviamente para probar esta conexión pues simplemente vamos a crear una variable MySQL que se va a llamar MySQL y va a tener alojado a nuestro nuevo objeto conocido como MySQLi. Ok, y obviamente espera 4 parámetros. Espera el servidor, ahí está, coma, espera el usuario, ahí está, coma, espera la contraseña, ahí está, coma, y espera la base de datos con la que vamos a trabajar, ahí está, ok. Ahora, ¿cómo sabemos si esto está funcionando? Al final de cuentas, una vez hecho esto, nosotros podemos probar esa conexión que acabamos de realizar. ¿Cómo? Muy simple. Recordemos que ya habíamos platicado un poquito que a estos elementos se le conocen como recursos en HTML, bueno, en PHP, ¿no? En PHP se le conoce como recursos. Entonces, para que nosotros podamos imprimir como tal el valor contenido, pues es un poquito complicado que podamos hacer esto. Entonces, sí existen algunas otras maneras que obviamente no lo podemos hacer o probar con eco, pero existen otras maneras para probar si realmente se está estableciendo esta conexión. ¿Y cómo es esto? Pues obviamente ya lo habíamos visto en una presentación, en una diapositiva mucho anterior, o más atrás, donde nosotros podíamos, como información les aparecía que nosotros podíamos utilizar el print "-r" para observar qué elementos estructuran mi conexión gracias a lo que acabamos de codificar. Entonces vamos a ver rápidamente qué hay dentro de esa variable que creamos que está almacenando el objeto de conexión con print "-r". Vamos a ver. Ok, ahí está. Y obviamente vamos a imprimir lo que corresponde a mi MySQL. Ahí está. Ok, vamos a guardar este asunto. Vamos a compilar. Ok, y vamos a verificar si está funcionando y si se está estableciendo la conexión correspondiente a mi base de datos. Entonces, vamos a esperar tantito. Recordemos que si tienen alguna duda me pueden preguntar, ya sea por utilizar su micrófono o por vía chat. Entonces es importante que entendamos cómo se realiza la conexión, porque al final de cuentas nosotros vamos a hacer varias conexiones dentro de lo que corresponde al desarrollo web. Y obviamente con estas conexiones vamos a estar trabajando. Tenemos un pequeño error, día 31, vamos a verlo. Me dice que perdió un 0. Ya. Ok. Ahí ya está. Control S. ¿Cómo? No, perdón. Ok, ahí está. Como ustedes pueden observar, al final de cuentas estamos recibiendo toda la configuración de nuestra conexión. Nos está hablando cómo nos estamos conectando vía TCP/IP y aparte nos está proporcionando la información de nuestro servidor. ¿Ok? Obviamente no se entiende mucho con respecto a cómo estamos o qué es lo que se está obteniendo, pero sí podemos observar que sí se está estableciendo la conexión gracias a que nos está platicando sobre el servidor al que nos estamos conectando y la configuración que está obteniendo de este mismo. ¿Ok? Entonces, todo esto hace referencia a lo que corresponde a mi conexión y que se ha establecido. Ahora, yo todavía no me queda muy claro cómo sé si realmente se está estableciendo esta conexión. Bueno, no hay mucho problema, siempre nosotros podemos ejecutar
o mandar a ejecutar un query con el afán de obtener un resultado mucho más claro con esta conexión. Ya vimos que la conexión se está haciendo por TCP/IP y obviamente, como se muestra acá, y obviamente se está estableciendo vía localhost, que es gracias a la configuración que yo le había dado a mi a mi a mi conexión. Ok, ahora vamos a ver si está funcionando, si me permite hacer estos cambios. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues muy simple, vamos a ejecutar un query. Ahora, MySQLi prácticamente nos permite hacer o disparar directamente un query utilizando la conexión ya establecida. ¿Y cómo lo hacemos? Pues muy simple, como se muestra en el apartado de abajo. Ahora con la conexión podemos ejecutar queries y vamos a ver si esto es verdad. ¿Ok? Entonces nos vamos directamente a nuestra configuración. Esto ya probamos la conexión, ya vemos que sí estamos teniendo una respuesta por parte de nuestro servidor. Entonces, lo único que yo tendría que hacer es decir, bueno, mi MySQL, mi conexión, ¿ok? Ejecuta, ¿qué vas a ejecutar? Pues un query. ¿Y qué query vas a ejecutar? Pues muy simple. Entonces, lo único que va a hacer es un select asterisco from, que esto ya lo habrán visto en bases de datos, que prácticamente lo único que tenemos que hacer es especificar la tabla con la que vamos a trabajar. En mi caso es usuarios con U mayúscula, pero en su caso ustedes pueden tener o pudieron haber creado las tablas que ustedes consideran adecuadas para su proyecto, y obviamente tienen que asegurarse que tenga el mismo nombre que tiene en su base de datos. En mi caso era usuarios, ¿ok? Va a seleccionar todo lo que se encuentra en la tabla de usuarios y obviamente esto yo requiero almacenarlo en un elemento. Ahora, ¿para qué? Para que yo pueda tener control sobre lo que yo voy a recibir de la base de datos. Ahora, aquí viene lo bueno o lo bonito, ¿no? Al final de cuentas, yo al crear una variable, por ejemplo, valor, ¿ok? Al crear una variable, yo voy a estar almacenando todos y cada uno de los elementos contenidos en mi base de datos, o más específicamente en mi tabla, de forma con forma de un arreglo. Entonces, yo puedo acceder a cada una de estas posiciones como ya lo habíamos visto con anterioridad. Al final de cuentas existe un elemento conocido como el for each que a mí me permite recorrer arreglos o matrices. Entonces sería en este caso fácil verificar o recorrer este vector para verificar el contenido, pero antes de verificar el contenido yo necesito probar que realmente se esté almacenando o haya obtenido elementos este query. ¿Y cómo yo lo voy a verificar? Pues siempre tenemos el uso del printr. Entonces, vamos a ver si realmente hubo o hay elementos obtenidos de la ejecución de ese query, si realmente ese query se ejecutó. Entonces digo print, ahí está, R. ¿Y qué vamos a imprimir? Pues muy simple, mi valor, ¿ok? Que es el que está guardando el resultado de la ejecución de mi query. Vamos a ver si esto es verdad. Regresamos acá, F5, y ahí está. Como ustedes pueden observar, ya me está diciendo que obviamente ha encontrado resultados dentro de la ejecución, ¿ok? Entonces, prácticamente les está hablando que existen, me parece que 6 elementos dentro de lo que corresponde a mi tabla, contados directamente de la recuperación de la consulta que acabamos de hacer. Vamos a ver si esto es verdad, ¿ok? Al final de cuentas, pues podemos ver que sí obtuvo algún valor, entonces yo necesito imprimir o recuperar estos valores, ¿ok? Entonces, ¿cómo yo los puedo recuperar? Bueno,
Una forma fácil de hacerlo, por lo menos para verificar si esto está funcionando, recordemos que al final de cuentas es un arreglo que se genera con los resultados que obtenemos de la base de datos. Entonces nosotros podemos utilizar el for each para recorrer estos elementos. Recordemos que el for each, por estructura, lo único que dice es, ¿sabes qué? Vas a colocar tu arreglo y cada uno de esos elementos, lo vas a guardar en una variable que tú vayas a crear, y obviamente esa variable va a contener ese elemento y solo me vas a decir específicamente a cuál de todos esos elementos vas a acceder. Entonces, vamos a verlo por acá. Entonces, para que yo pueda imprimir el elemento, pues hago mi for each. Ok, ahí está. Que es con respecto a mi vector valor. Ok. Que su contenido va a ser almacenado en una variable, no sé, conocida como R, ¿no? Y obviamente me va a permitir a mí imprimir el resultado. Entonces yo puedo decir echo, mi variable R, ¿ok? Y obviamente yo le voy a decir en qué posición yo deseo imprimir, ¿ok? En mi caso yo tengo 3 columnas, que es el nombre, apellido paterno y apellido materno. Ahora, ¿cómo yo puedo recuperar estos elementos? Pues especificando cómo se llama la columna, así tal cual yo la tengo en base de datos. Entonces, simplemente yo voy a decir nombre, ¿sabes qué? De lo que obtuviste, imprime la columna nombre, ok, punto. Hacemos un salto de línea para que se pueda apreciar mi contenido. Y pego, ya saben que es la bondad de la programación. Tenemos AP, creo que paterno. Vamos a verificar que así sea. APPAT, ok. Ahí está. Y tenemos a APMAT, ¿sale? Ok, ahí está. Control S. Vamos a verificar si esto está funcionando. F5 y ahí está. El contenido de mi tabla sería César Quintal Pacheco y José Quintal Pacheco. Solo tengo 2 registros. Estos 2 registros son los que pusimos como prueba o directamente para que se pueda mostrar en la clase de hoy como prueba en mi base de datos. Ok, no sé si hay alguna duda con esto. Ahora, ¿cómo accedimos a cada elemento? Pues obviamente a raíz de lo que corresponde mi vector que almacenó el contenido de la tabla. Este contenido se recorrió gracias a un for each y por estructura cada elemento fue almacenado en R. Y al almacenarse en R, simplemente era imprimir a R y decirle qué posición querías. En este caso, qué columna ibas a utilizar, ya sea nombre, apellido paterno o apellido materno. Yo pude haber impreso simplemente 2 elementos, ahí está, ¿ok? O un elemento, control S, y obtener los resultados deseados. Ahí está. No sé si hay alguna duda con esto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Vamos a ver. Al parecer alguien está esperando en... aquí. No hay nadie esperando. Ok. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a esto. ¿Nada? Ahora, adicional a esto, nosotros podemos asegurarnos si la conexión que realizamos ha fallado o no, gracias al hecho de un elemento conocido como connect error, ¿no? Ahora, en este caso, esa conexión que nosotros establecimos, podemos verificar si
si se realizó con éxito o no se realizó, y dependiendo del resultado que nosotros tengamos, vamos a ejecutar algún query o no, ¿ok? O cuando ustedes ya tengan la práctica correspondiente, pueden mandar a llamar a una función, en este caso la función de conexión, y obviamente esa función obtiene la conexión y pueden ejecutar los queries que ustedes gusten sobre cualquier tabla. Ahora, ¿cómo yo puedo hacer esto? Pues muy simple, obviamente necesito hacer la evaluación directamente con un if. Ahora, vamos a ver si lo podemos ajustar. Al final de cuentas, nuestra conexión se obtiene a raíz de este elemento. Entonces, antes de que nosotros procedamos a ejecutar algún tipo de query, nosotros podemos verificar si mi conexión MySQL, ¿ok? Y vamos a utilizar el connect error para manejar o para obtener, en caso de que haya un error, o sea que esto sea verdadero, el último error lo obtenga. Entonces, connect error. Ok, ahí está, me parece. ¿Ya quedó? Entonces, obviamente, a raíz de esto, pues nosotros podemos obtener ese error e imprimir este mismo error. ¿Cómo? Utilizando a echo. Podemos mandar un mensaje y podemos imprimir el error que nos está apareciendo, pues como utilizando la misma estructura que utilizamos en la parte superior. Entonces, lo único que voy a decir es echo, ahí está. Puedo mandar un mensaje, conexión falló, ok, supongamos antes de verificar en qué falló mi conexión, pues lo puedo dejar de esta forma. De lo contrario, si mi conexión se realizó con éxito, ¿qué es lo que va a hacer? Pues ejecutar el query, imprimirme los valores con for each, etcétera, 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 ¿no? Ahí está. Si mi conexión se hizo con éxito, podemos hacer uso de esto. Entonces, vamos a verificar el funcionamiento del mismo. F5. Ok, mi conexión se hizo con éxito. Por eso volvimos a obtener los mismos resultados. ¿Qué pasa si yo le cambio algún elemento? Por ejemplo, mi tabla se va a llamar prueba en minúscula, control S. Allá está, F5. Ay, tenemos un pequeño error con respecto a, perdón. Usuario César. Control S, vamos a ver si encuentran este usuario. Ahí está. Conexión falló. ¿Qué hizo? Pues obviamente trató de acceder a la base de datos utilizando el usuario que yo coloqué. El usuario no existe, entonces ya me maneja que la conexión ha fallado. Yo puedo obtener información de esa conexión. ¿Cómo la puedo obtener? Pues muy simple. A mi resultado de la conexión falló, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Aparte de eso, imprime el resultado que yo obtuve del último error que se encontró. Entonces, lo único que voy a hacer es MySQL, ahí está. ¿Sabes qué? Obtén el error de connect. Connect. Ok, ahí está. Aquí está. Ok, ahí está. Ahí, control Z, ahí está. Control S. Ok, F5 y ahí está. Conexión falló y ya les maneja un valor específico con respecto a esta conexión o al error que se obtuvo. Ahora, yo podría imprimir este elemento también para que parezca
a qué se refiere el error que está haciendo o que estamos obteniendo, ¿ok? O por medio de qué lo estamos obteniendo, obviamente utilizando los paréntesis y manejando el mismo elemento que estamos utilizando para imprimir el error. Entonces, ya eso es información que cura, y al final de cuentas, Connect Erno nos devuelve el código de error de la última llamada, que es lo que obtuvimos a raíz de el error de conexión. Aquí nosotros podemos buscar ese código e identificar que el error que estamos teniendo es con respecto al usuario que estamos utilizando. En este caso debió haber sido root. Control S, guardamos, vamos a verificar, F5, y ahí está nuestra conexión. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas con esto? ¿Dudas? ¿Alguien? ¿Alguien? No, profe, no. Ok. ¿Cuál es la actividad? Como ustedes ya se fijaron, no es muy complicado el hecho de utilizar bases de datos. Al final de cuentas, prácticamente es mucho más fácil gracias a MySQLi. Entonces, nosotros podemos hacer estas conexiones y ejecutar cualquier query que nosotros querramos sobre las tablas correspondientes. Entonces, la actividad, por lo menos que nos atañe el día de hoy, va a ser que nosotros, así como vimos el select, lo repitamos sin mencionar que vamos a hacer también un delete, un update y un insert. Ahora, es importante mencionar que en caso de ser necesario, nos conectaríamos la siguiente semana para verificar estos elementos, pero al final de cuentas, si ustedes consideran que no lo necesitan porque el hecho de implementar un delete, de hecho el hecho de implementar un delete, el hecho de implementar un update y un insert, no hay mucha complicación, al igual que lo vimos en estos momentos, pero bueno, si requieren que nos conectemos para hacer estos elementos, por lo menos ver lo básico sobre estos elementos, pues lo podríamos hacer, pero bueno, primero necesito medir en qué porcentaje está su comprensión con respecto a las investigaciones que ustedes realizan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar lo mismo, un select, y vamos a anexar un delete y un update y un insert a una página que nosotros, en este caso, que vamos a crear. Pero volvemos a lo mismo. Ustedes pueden utilizar la misma plantilla que han utilizado con los proyectos anteriores. Si yo ya tengo un sitio web en donde yo he estado haciendo todas mis prácticas, como son solo prácticas, puedo utilizar la misma plantilla con HTML, CSS y JavaScript, y obviamente lo único que lo voy a anexar es el PHP para hacer la conexión correspondiente, y obviamente esa conexión debe ser un select, un delete, un update y un insert. ¿Sale? Entonces, sí les voy a pedir encarecidamente, de hecho, voy a anexarle una información adicional a esta actividad, solo con el hecho de cómo yo voy a recibir esta práctica. ¿Por qué? Porque yo necesito verificar que esté funcionando cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a requerir en esta actividad? Pues es muy simple. Voy a requerir su sitio web en donde está implementado select, delete, update y insert. Y aparte, solo necesito una imagen de cada uno de los elementos que se les está pidiendo, un select, un delete, un update, con el resultado ya obtenido de la ejecución de su código. En este caso puede ser un screenshot tomado desde su equipo de cómputo, y obviamente todo va a estar empaquetado en un archivo .rar o .zip, como ustedes gusten, y me lo van a hacer llegar. ¿Para qué? Para que yo pueda verificar que realmente corrieron el código, que realmente obtuvieron un resultado, y obviamente el resultado debe ser con respecto a la información que ustedes tienen en su base de datos, y obviamente con el diseño que están utilizando, con lo que están trabajando directamente con su página web. ¿Por qué se lo estoy pidiendo así? Porque obviamente yo no voy a tener las bases de datos que ustedes tienen, entonces sí necesito ver la sintaxis que utilizaron para hacer el select, delete, update, insert, y obviamente el resultado que obtuvieron al ejecutar este elemento. ¿Sale? Entonces, ¿hay alguna duda qué es lo que yo voy a necesitar para evaluar esta actividad? ¿Alguna duda? No, profe.
Bueno, de cualquier manera se los voy a describir más a detalle dentro del Classroom para que ustedes puedan elaborar su actividad correspondiente. No se atrasen, de cualquier manera ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, entonces si pueden empezar a realizarlo para que lo terminen, no les debe llevar, si ustedes ya tienen la plantilla, no les debe llevar más que 1 hora para terminar los 4. Y de hecho hasta menos, porque ustedes que ya están un poquito más adelantados debido a la situación que se ha presentado, porque yo lo he visto en videos, porque lo he visto en sus participaciones en el grupo, lo he visto en todas las aportaciones que han estado ustedes realizando, entonces no creo que les lleve de hecho más de media hora en hacer los 4, porque pues ustedes si ya tienen el código solo van a copiar y pegar y o en el peor de los casos máximo 1 hora en lo que ustedes realizan su investigación, que es muy simple porque así como lo vimos con el select, muy parecido con respecto al delete. En el caso del update y el insert se le agregarían 1 o 2 líneas adicionales de ser necesario y es todo lo que cambiaría, ¿no? Entonces sí les voy a pedir que no se atrasen, que lo empiecen a desarrollar, ya saben qué es lo que qué práctica vamos a desarrollar y obviamente a raíz de esto, cuando yo suba la actividad, ustedes están subiendo, cuando yo suba el espacio para que ustedes puedan completar la actividad, ya ustedes estarían subiendo su actividad correspondiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? No. ¿Ah? ¿Sí? Sí, profe, sí. Ok, perfecto. Entonces, vamos a regresar acá. Entonces, como les decía, suban su actividad. Voy a subir, yo creo que hasta acá, porque pues si ustedes se fijan, ya hemos concluido con nuestra ¿La presentación. grabación la va a subir, profe? ¿Cómo? ¿La grabación la va a subir? Sí. De hecho, las grabaciones están alojadas directamente en Google Teams, donde hemos estado trabajando. Entonces, pueden accederla desde allá. Con respecto a la presentación, la voy a subir aunado a la actividad esta que acabamos de visualizar para que ustedes la tengan y puedan consultarla en cualquier momento. Y obviamente, pues ya con esto, en el transcurso de los días, de hoy y mañana, voy a subir, más tardar mañana, voy a subir el proyecto para que ustedes completen el proyecto correspondiente. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, profe. Ok. De cualquier manera, si llegan a tener alguna duda, ustedes me pueden contactar en las vías correspondientes o las vías que hemos creado. ¿Para qué? Para que las vayamos resolviendo todos juntos. ¿Les parece? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Por lo menos por el día de hoy, pues hemos concluido con los temas. Les comento rápidamente. Ya a partir de ahorita se les va a dejar libres porque ya solo nos queda una semana, la semana que viene. Entonces se les va a dejar libres para que ustedes trabajen. No vamos a tener sesiones para que ustedes puedan trabajar sin ningún problema. Ahora, si se requiere, hacemos la conexión para aclarar dudas. En caso de que no, pues ustedes trabajen para concluir satisfactoriamente con el tema. ¿Les parece? Ahora, para los que entraron un poquito tarde, les comento rápidamente. Su calificación de la cuarta unidad va a salir a raíz de su calificación de la tercera unidad. Entonces, vamos a esforzarnos para tener un buen resultado y ese resultado sea asignado a su cuarta unidad. De ser necesario, solo se subiría una actividad de investigación de la cuarta unidad, muy simple, en donde lo más seguro es que ustedes puedan copiar y pegar y es todo lo que hay que hacer y con eso también nosotros podamos concluir y tener los conocimientos necesarios para en caso de querer publicar nuestra web que creamos, obviamente tengamos los fundamentos para empezar a movernos. Si no hay ninguna duda, pregunta, aclaración o sugerencia, yo con esto me despido. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Cualquier cosa, recordemos, me pueden contactar en cualquier vía y bye bye.
Ahora sí, ya se pueden desconectar, chavos.